Mamífera Indomable es un espacio en el que te invito a conectar con tu mujer sabia, esa mamífera que todas llevamos dentro y que pide a gritos salir de la sombra, especialmente cuando nos convertimos en madres. Mi nombre es María Claudia Saavedra y aquí te comparto sin filtros mi experiencia y las reflexiones que han surgido en mi proceso de transformación a madre. La intención de este podcast es cuestionar y resignificar juntas la maternidad para que podamos vivirla de una manera más auténtica y alineada con nuestro corazón e intuición. Bienvenida. Hola, bienvenida al quinto episodio de Mamífera Indomable. Hoy quisiera que habláramos de un tema que a simple vista no vemos que tenga relación lo uno con lo otro. Pareciera que van por caminos diferentes, pero solo hasta que somos conscientes nos damos cuenta de que una no puede existir sin la otra. Me refiero a la creatividad y la maternidad. Nos han vendido la creatividad como algo que es de unos pocos, ella solo de los y las artistas, de las escritoras y escritores, de las pintoras y los pintores, bailarinas y bailarines, o de las personas que crean productos y servicios fascinantes que nos facilitan la vida. Nos han dicho que para ser creativos hay que seguir unas técnicas y que no todas las ideas que nos llegan son buenas y ejecutables. Y pensaríamos que esa musa que es tan selectiva y esquiva no elegiría a mujeres que están en medio del caos, criando hijos y haciendo mil cosas a la vez, para ser las madres de ideas y proyectos nuevos que quieren salir a la luz. ¿Recuerdas cómo era la relación con la creatividad en tu infancia? Bueno, yo recuerdo que de niña mi creatividad estaba a tope. Jugaba con mis Barbies y para cada una creaba una personalidad de un mundo distinto. Me inventaba bailes y presentaciones con mis amigas, hacía muñecos en plastilina, confeccionaba vestidos para mí con sábanas viejas y creábamos mil y un juegos con mi hermano en las tardes lluviosas. La creatividad era para mí una necesidad, era movimiento, expresión y vida. No importaba el resultado, lo importante era crear. Llega a mí la adolescencia y esa necesidad de crear cosas empezó a bajar de a poco. Ya no tenía tantas ganas de crear, sino más bien de copiar. La idea era ser lo más parecida posible a mis ídolas del momento, a Avril Lavigne o Britney Spears. Sin embargo, seguía inventando bailes, haciendo proyectos en plastilina en las clases de arte o escribiendo para mis clases de filosofía. Esos eran los únicos espacios en los que sentía que podía usar mi creatividad, puesto que en el resto de las clases lo que se nos pedía era seguir el guión, aprender lo que el profesor escribía en el tablero o recitar lo que estaba en un libro como un loro mojado, sin cuestionar nada. Y es que el sistema educativo está diseñado para eso, para que estés quieta, sentada en una silla por más de 6 horas, en silencio, mirando al frente, haciendo caso, copiando y siguiendo al pie de la letra lo que los profesores dicen, sin derecho al pensamiento crítico. En esas condiciones que se parecen más a un simulacro de planta de producción o de una oficina en la que están los niños por más de 11 años, ¿a quién no se le atrofia la creatividad? Porque crear es como un músculo, que si lo tienes quieto por mucho tiempo, empieza a dejar de tener fuerza y cuando sientes la necesidad de moverlo o te piden que lo muevas, ya ni sabes cómo usarlo y te sientes insegura de cada movimiento. Así que bueno, este músculo de la creatividad se siguió atrofiando para mí con los años. En la universidad de vez en cuando nos pedía que pensáramos por fuera de la caja, que creáramos proyectos o mejoráramos procesos, pero todo siempre se medía por el resultado y había una sola respuesta correcta, no varias. Entonces, cuando llegué a mi vida de adulta, no me consideraba una persona creativa. Sentía que era buena siguiendo instrucciones, haciendo las cosas rápido, aprendiendo procedimientos y aplicándolos en poco tiempo. Y muy de vez en cuando cambiaba una que otra cosa en la manera en la que hacía mi trabajo. A veces salía la rebelde que hay en mí y quería hacer las cosas a mi manera, pero siempre estaba presente la buena empleada y eso permitió que tuviera buenos trabajos en empresas grandes a las cuales les he generado muy buenos resultados. El sistema educativo logró amoldar mi mente y aquietar mi cuerpo. Me convirtió en una buena estudiante y en una excelente empleada. Era un robotcito más, listo para seguir órdenes y entregar mi energía y tiempo al sistema. En el 2021 sentí la necesidad de poner en palabras todo lo que estaba sintiendo y todo lo que me estaba pasando, para poder entenderme un poco, porque mi manera de ver el mundo había cambiado por completo, así que volví a escribir.
De niña alcancé a tener un par de diarios, pero los dejé por el bullying de mis amigas y porque mi hermano o mi prima los leían y pues escribía cosas que no quería que nadie leyera. Y el acto de escribir en ese momento, de coger un esfero y un cuaderno y de cuestionar todos los sistemas a mi alrededor, hizo que mi músculo de la creatividad se empezara a despertar nuevamente. A los pocos años quedé embarazada y el proceso creativo más potente y milagroso de la existencia empezó a ocurrir dentro de mí. Porque sí, la gestación es un acto creativo. Los bebés se forman en donde está ubicado el chakra sexual, en nuestro útero, que por obvias razones es el centro de la creatividad. Es en nuestro útero donde se gestan nuestros hijos biológicos y nuestros hijos creativos. Los seres humanos somos seres sexuales y el acto de crear está en nuestra naturaleza. Sin embargo, la sociedad ha logrado que junto con el sistema educativo, nuestro estilo de vida se centre más en consumir, copiar y seguir modas que en crear, ser auténticos y dejar nuestro granito de arena en el mundo. Pero bueno, volviendo al tema, mi cuerpo estaba en modo creación. Cada día, sin que mi mente fuera consciente, mi cuerpo usaba su sabiduría y creaba órganos, piel y huesos dentro de mí, así como también hacía cambios enormes en mi cerebro. Un acto creativo maravilloso que se lleva a cabo en la oscuridad e intimidad. Igual que el acto creativo que hace la madre tierra cuando brotan las semillas debajo de su tierra negra, oscura y húmeda, sin observadores, sin testigos, sin público alguno. Durante los primeros meses de mi hija estuve en modo supervivencia, reconociendo mi cuerpo, conociéndola a ella, conociendo a mi pareja en otra faceta, conociéndome a mí como madre. Consumía muchísima información de libros, de podcasts, de redes sociales y buscaba allí las respuestas a todos mis cambios internos, a mi falta de interés por las cosas que antes me gustaba. Buscaba historias de madres que hablaran con honestidad y mostraran su ambivalencia en la maternidad, lo difícil que es conciliar el trabajo, la vida en pareja, las cosas que nos gustan, el descanso con los deberes del hogar y ejercer nuestro rol como madres. Al cabo del año empecé a sentir que toda esa información me estaba abrumando. Todas las cuentas sugeridas y que seguía en Instagram me bombardeaban con tips de qué hacer con mi bebé, cómo hablarle, cómo vestirla, cómo debería ser su rutina, cómo me debería sentir yo con mi maternidad y especialmente de lo mal que lo estaba haciendo cuando me desbordaba del cansancio o la ira se apoderaba de mí. Sí, todos estos miles de posts que vemos sobre crianza respetuosa. Y recuerdo que mientras dormía mi bebé en las noches ponía algún podcast y pues eran expertos hablando de espiritualidad, de autoconocimiento, contando lo equilibradas y perfectas que eran sus vidas. Mientras yo sentía que la mía iba en picada en medio de un posparto que me llevaba a las profundidades de mi ser. Era obvio que no tenía tiempo de meditar o de hacer algo más aparte de maternar, trabajar y administrar el hogar. Y me sentía como un completo fracaso. Porque se nos ha vendido que las madres podemos con todo y que podemos ser la mujer maravilla y la madre perfecta al mismo tiempo. Algunos posts que veían decían que no tener tiempo para mí era por mi falta de organización. Y aún hoy vivo en una lucha constante en contra del reloj, porque siento que el tiempo pasa muy rápido y así lo organiza de la mejor manera posible. Siempre hay imprevistos como caídas, enfermedades o llantos inconsolables que solo mamá puede lidiar. Además, estaba sintiendo que mi bebé crecía muy rápido y que me estaba perdiendo de momentos que podían ser los últimos, como los soniditos que hacía al pasar la leche, de sus manos buscando mi cuerpo, sus ojos buscando los míos antes de cerrarlos, de estar presente para ella en mente y cuerpo antes de que empezaran sus respiraciones profundas, antes de ir al mundo de los sueños. Así que un día, después de sentir mucha rabia y frustración al ver que el mundo iba a velocidad de la luz y que la gente seguía con sus vidas maravillosas y fabulosas llenas de rituales y prácticas imposibles de alcanzar para una madre, decidí borrar Instagram y dejar de escuchar podcast. Pasé de ser esa mujer productiva, ocupada, hiperconectada, hiperinformada, a ser una mujer que veía por la ventana en medio de la oscuridad. Pensaba en 1001 cosas a la vez, a ver a mi bebé y a estar presente para ella, pero también a desear que se durmiera rápido, porque me aburría muchísimo. Tuve muchas horas de aburrimiento, porque tú bien sabes lo difícil que es acompañar a un bebé que se duerma. Es toda una hazaña, que ni los héroes más valientes son capaces de lograrlo. Y bueno, con el pasar de los días, mi cerebro se empezó a sentir descansado. Me cuestionaba más las cosas y empecé a sentir la necesidad de crear, así fueran cosas pequeñitas. No soy muy amante de la cocina, te lo confieso,
pero me gusta realmente hacer tortas y desde la pandemia no las hacía. Y las ganas de crear me llevaron a probar recetas nuevas. Después me dieron ganas de pintar mandalas, de inventarme uno que otro juego y de dibujar. De dibujarle guau-guaus a mi bebé porque a ella le encantaba que le dibujara guau-guaus. Y en ese momento yo ya ni me acordaba cómo hacer un perrito. Entonces, pues bueno, empecé a practicarlo nuevamente. Durante mi gestación conocí a Juana González, dula y arteterapeuta. Ella hace talleres de arteterapia para madres, así que decidí inscribirme a un par. Sus talleres son realmente hermosos y llenaron en parte esa necesidad de seguir creando cosas. Pero seguí explorando esa necesidad, haciéndole caso a lo que me pedía que hiciera. Así que me lancé a hacer un tambor chamánico y a pintarlo. Después me dieron ganas de aprender a bordar, así que me inscribí a una clase de un par de horas con Loda Taller aquí en Bogotá. Desde mi niñez no me sentía así, con ese fuego interior, con mi útero palpitando por querer materializar ideas. Así lo que saliera de ahí no fuera lindo o perfecto. Lo importante era crear y ejercitar el músculo de la creatividad. Quiero decirte que todo esto lo hice durante 1 año o más y que fueron acuerdos que hicimos con mi pareja para tener esos espacios, porque mira, mi intención tampoco es hacerte sentir como yo me sentí cuando veía o escuchaba a todas esas personas en redes o en podcast, de que hacían un montón de cosas y en mamás pues no tenemos tanto tiempo para poder hacerlo. Pero en realidad tardé varios meses y años haciendo todo esto que te cuento porque no tenía tiempo para hacerlo. Y utilizaba ese tiempo en el que estaba con mi bebé para cocinar, para dibujar, para pintar cosas. Que no importa, o sea, al final, eso es creatividad. Eso es ejercitar ese músculo. Y todas tenemos nuestro tiempo, ¿no? Nuestro ritmo. Y la musa de la creatividad nos visita de diferentes maneras. A mí me pidió que creara cosas con las manos en su momento, pero conozco otras madres que se volvieron unas expertas haciendo fiestas infantiles, creando todo ellas y con un nivel de detalle que ni una organizadora profesional lo haría de la misma manera. O hay otras madres que son súper creativas con las actividades y juegos que les hacen a sus hijos, pero son juegos que ni ChatGPT es capaz de crear con ese amor y dedicación. Volviendo al tema, aunque suena que había hecho muchas cosas y que ya era suficiente, la musa no me quería soltar. Ella me pedía que siguiera, que creara más y más. Al sentir toda esa energía creativa con ganas de salir, de ser parida y traída al mundo, me di cuenta de que los espacios de silencio, de aburrimiento y contemplación que me había permitido mientras dormía mi bebé fueron el suelo fértil para recibir la semilla de la creatividad nuevamente en mi vida. Entonces una noche, mientras dormía mi bebé, me llegó la idea de hacer este podcast. Lo escribí y lo sembré en mi corazón. No lo compartí con nadie y dejé que pasaran los días a ver si era una idea loca, porque sabía que esto no iba a ser un proyecto de un par de horas o de un fin de semana. Iba a ser un hijo creativo que requeriría de mi tiempo y energía. Gesté esta idea por unos 6 meses, pensando en los temas que iba a hablar, en el logo, en el propósito del podcast. Cuando lo vi nacer fue emocionante, pero a la vez me sentía muy nerviosa. Mi crítica interior, que es supremamente dura conmigo, me decía que era una farsante, que a nadie le iba a gustar lo que había creado y que era un podcast demasiado crudo para un tema tan sensible como es la maternidad. Con todas esas críticas internas igual seguí, porque esa energía creativa no me iba a dejar en paz si no traía esas ideas, si no descargaba y escribía todas esas palabras y sentimientos que me llegaban. Y sí, yo las podía escribir solo para mí, porque de hecho lo estaba haciendo en mi diario. Pero ¿qué sentido tiene crear y crear cosas si no las iba a compartir con el mundo? Y bueno, como si las madres no tuviéramos nada más que hacer, cuando nacen estos hijos creativos, ellos también nos demandan tiempo y energía. Mantener un hijo creativo es todo un trabajo que nos pide que estemos serenas, dispuestas y abiertas para mantenerlo con vida. Y al igual que cuando criamos a nuestros hijos biológicos, la sociedad nos dice qué debemos hacer con nuestros hijos creativos. En mi caso, me han dicho que si no publico un episodio al mes o menos, mi audiencia me va a olvidar. O que si no posteo en Instagram 2 o 3 veces a la semana, mis seguidores se van a aburrir y me van a dejar de seguir. Y es que hasta en la vida creativa se nos exige un ritmo imposible de alcanzar para una madre, que no solo es madre, sino que tiene 1000 roles más. Con todo esto que te cuento, siento que cada día que pasa estamos más ocupados que el día anterior.
Ahora hay más cosas por hacer. Ya no solo nos enfocamos en lo que es indispensable, como hacer las compras, pagar los servicios y las cuentas, ir a trabajar y ejercer nuestro rol de madres. Ahora se nos ponen más tareas que, si te pones a pensar, no tienen sentido alguno, como por ejemplo borrar los 10.000 mensajes de texto y correos que te llegan de empresas que ni idea, o atender todas las notificaciones de WhatsApp y demás redes sociales. Esos numeritos que aparecen encima de las aplicaciones que te muestran cuántas cosas has dejado de ver, de borrar o de atender. Esas notificaciones que se roban nuestra atención y que una vez abres alguna de esas aplicaciones, por lo menos perdiste 15 minutos de tu día si es que te fue bien. Pueden pasar 30 minutos o una hora viendo una pantalla diminuta, consumiendo contenido, mirando cosas que no tienes, viendo nuevas tendencias o escuchando a 1.001 personas que te dicen cómo debes hacer tu vida. Los celulares, los computadores y las 1.000 aplicaciones son excelentes herramientas, pero son demasiado adictivas y nuestros cerebros se estimulan a tal punto que es mediodía y ya estamos drenados, bravos, tristes y aburridos. Y es que esta es la mezcla perfecta para seguir consumiendo, para seguir metidos en la rueda del hámster, para entregar nuestra energía y tiempo a otros, para no pensar, para no aburrirnos y por lo tanto para no crear. Veo proyectos, cuentas de Instagram y otras redes sociales que hacen lanzamientos cada 2 semanas o posts diarios, con unos videos súper elaborados, y yo me pregunto, ¿de dónde sale el tiempo y la creatividad de esas personas para hacerlos? El mundo de hoy también nos exige inmediatez en nuestras creaciones, y ese ritmo quema a cualquier persona. Ni como creadores ni como consumidores tenemos paciencia. Nuestra mente ha olvidado las emociones que vienen después de esperar por un tiempo las cosas que queremos tener. ¿Qué me dices de ese placer de abrir un libro de nuestra autora favorita que puede tardar años en publicarse? O esperar 3 o 4 años para ver la siguiente película de tu saga favorita. Se nos ha olvidado la satisfacción que nos da la vida cuando esperamos algo que queremos con ansias. Cuando esperamos, valoramos más lo que nos llega. Y no lo vemos como algo cotidiano, algo rutinario que podemos conseguir, usar y tirar a la basura cuando ya se nos ha pasado la emoción de tenerlo en nuestras manos por primera vez. Yo no sé si recuerdas, pero cuando yo era pequeña, me acuerdo mucho que mis papás me decían, cuando íbamos a una tienda y yo veía algo que me gustaba, ellos me decían, ahorra de la plata que te damos de tus onces, o haz algo en la casa que ayude con el aseo, con las actividades del hogar, para que puedas tener plata y en algún momento puedas comprar eso. Y yo me acuerdo mucho que había un bolsito de Hello Kitty así redondito, todo rosadito, que yo lo veía y en ese momento costaba 10.000 pesos y lo vendían en una papelería del barrio, y yo decía, tengo que tener ese bolso. Y me puse la meta de tener el bolso. Entonces ahorraba mi plata de las onces, le apoyaba a mis papás en diferentes actividades de la casa, o los apoyaba en el negocio que ellos tenían y ellos me pagaban. Y recuerdo que cuando logré tener los 10.000 pesos, ir a comprarles, le entregué los 10.000 pesos a la señora de la papelería, y ella me entregó ese bolso. No te imaginas la emoción que tuve de tener ese bolso en mis manos. Ese bolso no lo tengo ahorita porque la adolescente lo sacó a la basura, lo regaló. Pero lo recuerdo mucho, y recuerdo mucho que me sentía muy feliz de tenerlo en mis manos. Lo cuidaba con un amor y una devoción que me duró muchísimos años después. Esa es la emoción a la que me refiero, que hemos perdido. Y creo que no solamente los adultos, sino ahora también los niños, de que es una inmediatez de que a un clic ya tienes lo que quieres. Y cuando llega, pues la emoción te dura muy poquito tiempo. Yo recuerdo que esa emoción me duró mucho, como esa satisfacción, ese placer de haber conseguido algo que me costó. Esa es la emoción que hemos olvidado como humanidad. Por otro lado, quiero confesarte que una de las cosas que más me ha ayudado a ser una madre menos irascible y más paciente ha sido este podcast. Y trabajar así sea un par de veces a la semana en mi proyecto de Mamífera.
Siento que cada vez que le entrego mi tiempo a esta pasión, a este hijo creativo, me lleno de motivación, de felicidad y me da la energía que necesito para sostener berrinches, negociar actividades con mi hija. Me da la fuerza para sostener una rutina que parece igual todos los días y que a veces no es tan fácil de seguirla, especialmente cuando estoy cansada o enferma. Este proyecto me da el espacio para sostener emociones complejas, pasar noches en vela cuando hay mocos o fiebre, porque sé que en algún momento de la semana o del mes voy a estar aquí sentada, escribiendo, leyendo, grabando o aprendiendo cosas nuevas que voy a poder aplicar y entregar a esta hija creativa llamada Mamífera Indomable. Y que este proyecto, esta hija que te entrego cada vez que la vida me lo permite, sale de mi corazón, de mis entrañas, con un amor y una dedicación que solo una madre puede darle a sus hijos. Por eso pienso que el mundo necesita más creaciones que vengan de las madres, que estén impregnadas de ese amor, de esa pasión que nos caracteriza. Necesitamos ver materializadas esas ideas, esos proyectos, esos hijos creativos que nos visitan en las noches en vela cuando lactamos, en los momentos de espera cuando nuestros hijos están aprendiendo a hacer cosas nuevas, cuando cocinamos, cuando salimos a caminar con el coche o vamos al parque y duramos horas empujándolos en los columpios. Necesitamos más hijos creativos que vengan de madres, productos hechos por y para madres, productos hechos por madres para niños, porque somos nosotras las que sabemos realmente qué necesitamos como madres y qué necesitan nuestros hijos. Necesitamos más servicios ofrecidos por madres, para madres y para niños, porque de la ternura, de la presencia, de la escucha que nos regala la maternidad se pueden lograr cosas maravillosas y obtener resultados increíbles. Por eso hoy quiero compartir contigo algunos hijos creativos de madres valientes que se atrevieron a gestarlos, parirlos y sacarlos adelante con una fuerza increíble. El primero es el oráculo para sostener a una madre, creado por Cheryl Corredor con su marca Trenzando Vidas. Es un oráculo hermoso que me ha acompañado en mi maternidad y me ha dado mensajes de amor en momentos muy duros en los que más los he necesitado. El segundo es de Carolina Pineda, madre de 3 hijos y cofundadora de Mis Propias Finanzas, una empresa dedicada a la educación financiera. Carolina creó un libro hermoso que se publicó hace poco, llamado Mis Primeras Finanzas, y es para enseñarle a los niños conceptos básicos de finanzas que son el primer paso para tener una vida financiera saludable en el futuro. El tercero es el libro Alegría Macarena, de Catalina Fernández de Soto. Catalina cambió su carrera desde que se convirtió en madre y aprendió sobre alimentación para darle a sus hijas una mejor nutrición y salud. Durante mis 40 días tomé los batidos de Catalina y son deliciosos. Otro hijo creativo es de una amiga muy cercana que creó junto con su esposo una marca de maletas, bolsos y accesorios en cuero para acompañar todas las etapas de la vida de una mujer. Su marca se llama Estanza. El último que te quiero compartir es de mi profesora Amy Taylor Cavaz. Amy es madre de 3 y decidió dejar su carrera en el periodismo para dedicarse a crear y sostener un programa llamado Mama Rising, una certificación para mujeres que desean acompañar a las madres de una manera diferente durante la transición a la maternidad. Es un tipo de coaching precioso y poderoso. Yo lo viví porque tomé la formación y desde entonces mi maternidad cambió por completo. Me siento más feliz, más empoderada y segura de ejercerla de una manera más auténtica. Estos son unos pocos ejemplos de madres que fueron visitadas por la musa de la creatividad y se atrevieron a dar a luz a sus hijos creativos y seguir adelante con ellos. La creatividad no es solo de los artistas. La creatividad es uno de los muchos regalos que nos trae la maternidad, porque si nos ponemos a ver, todo en la maternidad es un proceso creativo. Desde que empieza con la concepción y la gestación hasta en la crianza, que nos exige ser más flexibles y soltar el control. Estamos en improvisación constante e innovando diariamente, ya sea con recetas nutritivas, juegos o historias para entretenerlos. Estamos en medio del caos constante y es en ese caos donde nacen las mejores creaciones. Y la maternidad, que es tremenda maestra, nos baja el ritmo a las buenas o a las malas. A las buenas cuando decidimos a conciencia y tenemos el privilegio de acompañar en presencia los procesos de nuestros hijos. O a las malas, como lo ha hecho conmigo en los últimos 6 meses por medio de virus varios, imprevistos y enfermedades. Ese pare obligatorio que no nos permite seguir la vida frenética que llevábamos y que así nademos en contracorriente, luchemos y peleemos con la vida, al final nos tenemos que rendir, soltar el control y aceptar lo que el momento presente nos da.
Y es ahí, en esos momentos de rendición, de descanso, de recuperación, en donde brotan las ideas como flores, como frutos, porque les dimos el espacio para gestarse y para formarse, y la tranquilidad y serenidad para nacer. Quiero compartir contigo una cita de un libro hermoso de Lisa Marchiano llamada Maternidad, un viaje heroico. Los niños consiguen exigirnos todo, sobre todo cuando son pequeños. El mero hecho de vivir el día a día puede dejarnos agotadas y sin tiempo para nada más. La vida creativa de una mujer puede quedar fácilmente empantanada bajo los deberes diarios de la maternidad. Y sin embargo, la maternidad puede ser una invitación a comprometernos más profundamente con nuestra descendencia artística y nos ofrece oportunidades nuevas para confiar en nuestro potencial creativo. Con su llamada a la encarnación y la autenticidad, puede construir una base profunda para los esfuerzos creativos significativos. Así que con este episodio quiero inspirarte y motivarte a que escuches a esa musa que te habla al oído, que le copies las ideas y que hagas los acuerdos que tengas que hacer con tu pareja, con tu círculo de apoyo, para que tengas el tiempo de gestarlas, parirlas y traerlas al mundo. Siéntete merecedora de este regalo de la maternidad, reclama tu creatividad y hazla realidad. Y bueno, como de costumbre, en la descripción del episodio te dejo la cuenta de Instagram de Juana González. Hace poco fuimos a un taller en familia en la montaña y nos encantó. También encuentras las cuentas y las páginas web de los hijos creativos de las mujeres madres que te compartí hoy, la cuenta de Loda Taller si quieres aprender a bordar y el nombre del libro de Lisa Marchiano que combina cuentos, espiritualidad y maternidad. Si este episodio o lo que has venido escuchando en este podcast ha resonado contigo y sientes que la maternidad te está transformando, no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí para acompañarte en este proceso. En la descripción encuentras cómo contactarme o puedes escribirme por Instagram en mamifera.indomable. Gracias por escucharme y te mando un abrazo enorme.